Segunda media hora de programa y por supuesto tenemos que seguir hablando de economía. La economía es fundamental en un país que se quiere mantener estable, ¿no? Es decir, la economía, dijimos la primera media hora del programa, todo uno soporta hasta que le metes la mano al bolsillo, ahí se transforma. Para hablar de un análisis financiero estoy en compañía de Jaime Bravo. Gracias por estar con nosotros, Jaime, qué gusto tenerte. Gracias, Verónica. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Siempre un gusto estar en tu programa. Bueno, cuéntame, por favor, yo tengo acá algunos temas. Primero que nada, Guillén ha sido recientemente posesionado, lo hablábamos con Gonzalo Chávez hace unos minutos, nos hizo un pantallazo de lo que es el tema económico. Me gustaría seguirlo tocando contigo ya, en particular con el alza de tarifas, pero principalmente esto que es que Guillén afirma que tiene un reto, que es dar continuidad a las tareas y las políticas que ha ido realizando Arce. La nota número 1, adelante, por favor. El reto que me toca asumir solamente es continuar con las tareas. Yo soy un hombre de la casa, básicamente vamos a seguir con todas las políticas. Esto, como les decía, es momentáneo. Y bueno, el reto ahora a seguir es continuar con la tarea. Lo importante del Ministerio de Economía es que todos estos años el ministro ha logrado crear un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo no se va a mover. Como les decía, yo soy hombre de la casa y vamos a seguir con todas las políticas y con todos los lineamientos que hasta ahora lo ha hecho. ¿Alguna tarea específica, ministro? No, en realidad es continuar con todos los temas. El tema de la agenda del programa de gobierno y vamos a seguir en eso. Son muchos años que trabajo con él y duele que él esté pasando estos momentos, ¿no? Desde que el presidente y el ministro han anunciado que el ministro estaba yendo a un tratamiento médico, muchos políticos de una manera tendenciosa han empezado a criticar esta decisión del ministro de ir a tratarse a Brasil. Han empezado a salir en declaraciones y han empezado a salir incluso algunos artículos en las redes sociales donde aprovechaban este tratamiento del ministro para seguramente ganar réditos políticos. Bueno, ahí está, esas eran las declaraciones, un poco en el ámbito humano y otro tanto también hablando de lo que es el tema económico como tal. Bueno, desde el punto de vista humano yo creo que es deseo de todos los bolivianos que el ministro Arce pueda recuperarse lo más pronto posible. La salud de las personas siempre está primero y está antes cualquier otro fin y otro propósito. Respecto a la posesión del nuevo ministro Guillén, me parece que es una decisión que es adecuada y nos habla de una continuidad en lo que es el quehacer macroeconómico, en lo que es el quehacer económico y cómo se va a aterrizar todo eso hacia las unidades productivas, hacia nosotros las personas. El ministro Guillén ha sido uno de los viceministros más antiguos, tengo entendido que es uno de los decanos, si no el decano de los viceministros. Junto con el ministro Arce ha entrado. No, entró después, entró de forma posterior, pero creo que está alrededor de 8 años como viceministro y él ha sido parte de toda esta construcción del modelo económico. El bastión, sin duda alguna, es el ministro Arce, que ha encabezado todas las reformas, que ha sido la cara visible de lo que es el modelo económico, social, comunitario, productivo. Sin embargo, esto va más allá y responde a una estructura de Estado que ha permitido ver los logros que se han tenido, no solo a nivel macroeconómico, como algunas personas tratan de mostrar, sino a todo nivel. Cifras macroeconómicas no quedan dudas, ¿no? La CEPAL ya anunció que va a ser el cuarto año de crecimiento consecutivo y quinto del país. Pero la pregunta es, ¿no estamos yendo ahora al periodo de las vacas flacas? Estamos en realidad ya en el periodo de las vacas flacas y yo creo que es lo más rescatable del modelo. El modelo económico, la economía internacional ya ha comenzado a tener problemas hace más o menos 3 años y nosotros hemos ido paleando esos problemas. Si nosotros comenzamos a ver el vecindario, vemos a Chile, vemos a Brasil, vemos a las economías aledañas, han tenido fuertes crisis, todas ellas Argentina, Venezuela, de las cuales hasta ahora no pueden salir, pese a que han dado un giro completo a la visión macroeconómica que tenían. Nosotros nos hemos mantenido con buenos indicadores a nivel macro, tenemos el crecimiento más grande, como decía, seguramente tendremos por cuarto año consecutivo. ¿Estamos preparados, pero entonces, para hacer frente a estas vacas flacas? Seguro que sí. Cuando uno ya comienza a analizar estructuralmente cómo podemos hacer frente a estas vacas flacas, yo creo que ha habido una buena labor
mejor durante este último periodo. ¿Qué nos porque sustentaría ahora? Nos sustenta justamente el pacto que existe con diferentes instancias, porque más allá de las buenas inversiones que hay en tema telecomunicaciones, tenemos Entel, en tema del sistema financiero, está el Grupo Unión, están las carreteras que se han construido y otros hechos que destaca el gobierno. Hay una situación donde los propios empresarios privados salen y dicen que estamos construyendo una mejor Bolivia, que estamos en un buen camino en torno a la crisis. Salía el propio presidente a decir que el posesionamiento del ministro, la posesión del ministro, le parecía una buena decisión por la continuidad que se va a dar. Pero algo que nos sustente, de la misma manera que nos sustentaron en determinado momento los recursos naturales, hablemos de minerales, hablemos de petróleo, algo que nos sustente exactamente igual. Bueno, igual no sé porque es muchísimo, pero de repente, ¿dónde apoyarnos igual, no? Es la demanda interna precisamente lo que nos ayuda. Cuando nosotros analizamos de dónde vienen los recursos de los bolivianos, de dónde nos entra, cómo se está dinamizando la economía, y tomamos una foto de largo plazo, observamos que hasta el año 2004, más o menos 2005, el fuerte venía de lo que eran exportaciones. La dinámica interna no contribuía mucho al quehacer económico, pero cuando hacemos una separación de las cifras, vemos que en los últimos años es la demanda interna la que poco a poco se ha ido posesionando. La demanda interna es lo que la gente compra. Todo el movimiento que tenemos Económico. internamente, Ahora, no solo lo que compra, sino cómo se mueven los capitales, cómo se mueven los diferentes sectores. El año 2016, por ejemplo, creo que lo hablábamos en una entrevista pasada, veíamos que de los sectores de la economía, hidrocarburos y minería estaban mal. Ahora con el pequeño repunte que ha habido de los precios de minerales, plata, oro, zinc, el único sector que estaría en contra sería el sector hidrocarburos, que no estaría creciendo, que estaría en otra dirección. Sin embargo, el resto de los sectores de la economía, construcción, sistema financiero, agroindustria, etcétera, etcétera, están creciendo. Y eso nos habla de que la situación económica, el contexto macroeconómico, sumado a la influencia que tienen sectores empresariales, trabajadores, diferentes personajes, diferentes actores del quehacer económico, están coadyuvando lo que es ya una visión de Estado consolidada. Puedo comprenderlo, lo que pasa es que yo tengo de repente una visión muy pequeña, pues soy una ciudadana común, y yo pienso y pienso de esta manera, ¿no? Digo, oye, pero la gente ¿qué hace? Se compra celular y el celular viene de afuera. Se compra ropa y la ropa es china, es hecha en cualquier lugar menos en Bolivia. Se compra, no sé, comida, y ahora ni las mandarinas son bolivianas, ¿no? Viene comida chilena, verduras, frutas que vienen de afuera. Entonces, ¿no se está yendo nuestro dinero afuera? Lo que pasa es que hay visiones en ese sentido. Sin embargo, lo que tenemos que ver tangiblemente es que hay un movimiento económico interno. No es que la plata se está yendo, sino no habría movimiento, no habrían más transportistas, no habrían más pequeñas empresas, la cartera del sistema financiero ya hubiera caído hace mucho tiempo si eso fuera verdad. Tenemos dentro del sistema financiero nacional dos indicadores que nos permiten ver esto y que a veces la gente no los administra porque son un poco más del contexto de la gente financiera. Es la cartera, o sea, cuántos créditos hay, cuántos préstamos hay y cuántos de ellos han destinado al sector productivo. Claro que sí. Entonces hay una dinámica económica interna. Y segundo, que es muy importante, las bolsas de valores. Cuando uno analiza cómo estaba la bolsa de valores hace 10 años, movía más o menos 2.000 millones, 2.500 millones de dólares. Actualmente está moviendo en promedio 12.000, 13.000 millones de dólares. ¿Y quiénes acuden a esta bolsa? Empresas bolivianas, empresas nacionales. Y cada vez vemos más participantes dentro de nuestra bolsa de valores, lo cual nos habla de que sí, el empresario boliviano primero quiere financiarse para invertir porque es un mercado y segundo tiene la fuente de financiamiento. ¿Cuáles son las grandes inversiones que ha hecho nuestro actual gobierno en el tema, por ejemplo, de litio, entiendo, y otras que puedan apoyarnos durante toda esta temporada? Grandes inversiones. Bueno, de hecho ha habido muchas inversiones, no solo en el tema litio. Cuando hablamos de inversiones, a veces, y eso es lo que hacemos todos los ciudadanos, caemos en ver en qué está invirtiendo que me va a dar más réditos. Sí. Pero deberíamos ver el conjunto de las inversiones, más allá de lo que se hace en diferentes sectores, como el sector minerales o el sector hidrocarburos, ver lo que ha pasado en otros sectores, el sector telecomunicaciones, que permite una dinámica interna, lo que son las carreteras. Hace unos años era impensado que viaje alguien que no tenía un vehículo que era poderoso, que realmente podía ir por terrenos que no eran fácilmente transitables. Hoy en día, hasta para el turismo interno,
tenemos carreteras, tenemos una adecuada comunicación caminera, y lo mismo pasa en diferentes otros puntos del quehacer nacional. A veces escuchamos solo una parte de lo que nos dicen. Por ejemplo, el sector salud nos dicen que no se invierte nada. Sin embargo, si uno compara el 6% de inversiones que había hace años versus el 16% que se tiene hoy, perdón, 13% que se tiene actualmente, vemos una gran brecha. Antes se invertía 2.000 millones, ahora más de 10.000 millones. Y o sea, tal vez no es suficiente, eso sí hay que aclarar, no es suficiente, ¿no? Y yo creo que esa es la dinámica que tenemos que entender y no generar una falsa expectativa de que la situación económica está mal, de que estamos hundiéndonos. Basta ver lo que ocurre con nuestros vecinos y vecinos que han cambiado la visión no solo económica sino política, porque a veces uno piensa, no, lo que está pasando aquí por una visión político-económica es mala, que no digo que es incorrecta, son visiones que tenemos nada más, pero viendo hechos, en Argentina hemos visto un cambio total, lo mismo en Brasil, y no vemos que la situación económica haya mejorado, por el contrario, está peor. Obviamente son procesos largos y lo que nos quedaría ver internamente es ver que sí, tal vez no se ha hecho lo suficiente en muchos sectores, pero se está trabajando y ese es parte del proyecto que se tiene. Una de las preocupaciones que tenemos es siempre cuando se genera un incremento en algo, o un impuesto. Si recordamos el impuestazo, febrero negro, fue dramático para todos nosotros. La gente no lo razonó, no lo comprendió, no se lo compró y simplemente estalló la crisis. Ahora viene un incremento, un alza de tarifas de electricidad que va máximo a 2 bolivianos por tarifa, pero esto pareciera que ha generado una incomodidad muy fuerte en la población. Vamos a ver, por favor, el gobierno y los empresarios se van a reunir este martes para analizar el alza de tarifas de electricidad. Yo rechazo categóricamente cualquier insinuación del sector industrial. También los hemos convocado a ellos para discutir el tema. Ellos tienen la tarifa más baja de la estructura tarifaria del sector eléctrico, por lo tanto no creo que sea un tema significativo para el sector industrial. Sin lugar a dudas, nos hemos convocado para discutir el tema. Hemos establecido mañana, el día martes a las 11 de la mañana, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. No se trata de un evento extraordinario, es un procedimiento que rige en nuestro medio desde el año 2001. Semestralmente se hace un ajuste a los factores de indexación y a los precios de nodo. Por lo tanto, no se trata de un evento extraordinario y el monto que está establecido como tope para este ajuste es del 3% y lo único que estamos haciendo es la aplicación como se habían ido realizando los últimos 16 años de esta medida. Entonces, nos extraña que digan que se trate de una acción unilateral, o sea, no es, la normativa lo establece así. El mejor ejemplo es un usuario de la tarifa Dignidad, por ejemplo. Nosotros hemos identificado un usuario en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, que tenga un consumo de 50 kilovatios hora, que está dentro de la tarifa Dignidad. En el mes de mayo su importe por energía eléctrica fue de 33 bolivianos con 40 centavos y en el mes de junio 34,30, es decir, 90 centavos de boliviano. No creemos que 90 centavos de boliviano en forma mensual afecten de sobremanera a la economía. ¡Viva el derecho a la protesta! ¡Que viva! ¡Que renuncien tesanos! ¡Que! Hoy día los médicos no podemos llamar a un paro, pero sí podemos asistir a estas convocatorias de la Central Obrera Departamental. Seguramente el defensor del pueblo pues tendrá que hacer una acción popular a la Central Obrera Departamental por haber convocado, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en ese ámbito del rechazo y vamos a ser cumplidores de todo lo que dicen las normas. Bueno, yo creo que han asistido todos los profesionales que se han dado la manera de asistir, entonces, y están lo que es los gremiales, están la Federación de Campesinos, los maestros, entonces creo que esto es una masificación de todo lo que son las protestas. ¿Cómo se está haciendo con turnos? ¿Cómo están trabajando? No, se está haciendo todo normal, o sea, los profesionales están en todo lo que es cumplir con sus actividades normales, ¿no? El defensor del pueblo ha mostrado su rostro totalmente oficialista cuando pretende criminalizar la huelga. Estamos en las calles contra ese intento de criminalizar la huelga y la protesta social.
pero también rechazamos la elevación de las tarifas de la energía eléctrica, que va a encarecer el costo de vida y va a disminuir el poder adquisitivo de nuestros salarios. Pero también rechazamos la libre afiliación, que es la 922, la ley 3091, 3092, que tiene como objetivo apoderarse del dinero que de los trabajadores tenemos en la caja para meter las uñas corruptas del gobierno del MAS. Pero también rechazamos todo intento de hacer paralelismo sindical de los trabajadores. Bueno, hemos pegado dos notas que creo que son importantes. La primera, la de los empresarios que se van a reunir, y la segunda, lo que ha generado en la población esta alza de tarifas. A ver, yo creo que es importante en ese punto analizar por qué se da esta alza de tarifas, si efectivamente es una alza de una vez que no se ha dado antes. Existe normativa que data del 2001, si no estoy equivocado, que habla de que existe esta posibilidad de incremento de tarifas, justamente para financiar el crecimiento del sector energético, del sector generador de energía. Ya. En nuestro país se han venido dando estos incrementos de tarifa de forma permanente. Y no solo eso. ¿Y por qué ahora ha generado esto? Lamentablemente, yo creo que ahí hay un poco de irresponsabilidad tal vez de algunas personas que están tratando de distraer a la población de otros problemas que existen en otros niveles de gobiernos, puede ser niveles departamentales, niveles municipales, sí. Y están tratando de distraer un poco la atención de algo con algo que no corresponde, movilizando a gente con algo que realmente no tiene sentido. Cuando analizamos la evolución que ha tenido el incremento en las tarifas, vemos que cuando ha habido exceso en la producción, cuando había mucha agua, las hidroeléctricas funcionaban bien, ha bajado la tarifa. Claro, cuando se ha hecho una tarifa solidaria y todo aquello. Más allá de la tarifa solidaria, el 2009 ha habido un descenso en las tarifas. Y nadie ha dicho nada. Y nadie felicitó al gobierno, yo no he escuchado a los dirigentes salir y decir felicidades, que así bien que somos, bajen. ¿no? Qué mala somos onda todos que así. somos. Y el incremento se da, ¿por qué? Porque ha habido mucha inversión. Lamentablemente hay factores que no pueden ser controlados, como el factor de las lluvias, correcto, lo que ocurre con este elemento climático, y existe una demanda latente. Entonces el gobierno, para satisfacer esa demanda latente, de acuerdo a lo que se puede ver a las cifras y a las inversiones que se han hecho, me preguntan qué inversiones importantes se habían hecho. El sector eléctrico, justamente el sector energético, ha sido otra de las inversiones, otra de las aplicaciones grandes de dinero que ha tenido el gobierno. No solo eléctrico, ¿no? Porque han trabajado en inversiones eolíticas y otro tipo de búsqueda de alternativas energéticas. Energía hidroeléctrica, eólica, termoeléctrica, y en este tiempo lo que han hecho ha sido invertir en energía termoeléctrica. ¿Por qué? Porque es más rápido, es más ágil y puede atender las necesidades de demanda que van surgiendo inmediatamente de forma más eficiente. Una hidroeléctrica es difícil de construir, toma mucho tiempo, mucha inversión, mucho capital, y que de todas formas dentro del plan del gobierno está realizar ese tipo de inversiones. No olvidemos que una de las propuestas que realizó el gobierno es que el 2025 Bolivia se convierta en el centro energético de Sudamérica, y todos están caminando hacia y que podríamos hacerlo de verdad, porque como somos el corazón podríamos trabajar en ello. Pero 3% no significa gran cosa, menos en la papeleta de luz de una persona. No, considerando además que primero tiene que haber una fuente de financiamiento de estas inversiones, y segundo, hay una necesidad de mantenimiento de las mismas. A veces la gente que no conoce mucho el sector, no aterriza mucho, pregunta qué mantenimiento se le hace. Bueno, esta distribución que se hace de energía, ese transporte que se hace de energía, pasa por muchos lugares que a veces son selvas, son zonas rocosas, hay derrumbes, y el mantenimiento a medida que crece tiene que hacerse permanente. Entonces, lo que la gente tiene que analizar es que hay esa necesidad de mantenimiento y cuál es la incidencia real en el bolsillo de las personas. Claro. Una persona que tiene la tarifa dignidad, que además la tarifa dignidad me parece un logro muy grande, yo no entiendo por qué las personas que salen a azuzar un poco a la gente en contra de esta alza de... No reconocen la tienen, claro. Nuevamente, sin parcializarme de un lado ni del otro, la tarifa dignidad ha permitido que muchas personas que tienen un consumo de 40 kilowatts mes paguen una tarifa reducida, que está entre los 40 y 50 bolivianos. ¿Tú cuánto pagas, por ejemplo? Yo pago más, no estoy en la tarifa de dignidad. Yo pago 200, entonces ahora voy a pagar 206 bolivianos. Exactamente, pero ¿cómo deberíamos segmentar eso? La gente de la tarifa de dignidad, que el 2006 eran alrededor de 400.000 personas, hoy en día son más de 1 millón de personas, o sea, el 60% de las unidades familiares, porque además hay que aclarar eso, no es que se está subiendo a cada persona, sino a la unidad familiar, es una casa que va a pagar más. En el caso de las viviendas que tienen la tarifa dignidad, van a pagar alrededor de 90 centavos, decía el ministro. No es
ni siquiera un pasaje en micro al mes para toda la familia, para 5 personas que se paga. En nuestro caso está alrededor de 260, 270 bolivianos el incremento, que nuevamente a veces tenemos que venir en trufi al centro, el trufi nos sale 3.50, 3 bolivianos, no estamos pagando ni un trufi al mes. ¿Por cuántas personas son en tu casa? Claro, 3. 3 personas. Entonces estamos hablando que no es ni un boliviano al mes por persona por este incremento en la tarifa que tenemos, y eso es importante que la población entienda que no es un tarifazo, no es un impuestazo, ni mucho menos. Simplemente son ajustes que se han venido dando y que en el último periodo, si uno analiza, han tenido un crecimiento del 3%, 3.15%, creo que decía el ministro de Crecimiento, y que son necesarios. A todos nos molesta pagar un poco más, pero yo creo que lo que tenemos que entender es que eso va en mejora de las inversiones que se han hecho y el servicio, ¿no? Y tener un buen servicio. Por supuesto. Conaljuve ha rechazado esta misma alza, pero y la califica de unilateral. Yo me pregunto, ¿qué había que hacer? ¿Consultarles a ellos para tomar la decisión? Déjame que veamos la nota, claro, por favor, inmediatamente nos analizamos. Las movilizaciones siempre son, de alguna manera, perjuiciosas al pueblo boliviano y paceño, y fundamentalmente atentan a la economía popular. Sin embargo, entendemos también el sentido de los sectores sociales. Nosotros este fin de semana en Cobija tenemos un ampliado nacional para evaluar esta actualización llamada de tarifas de energía eléctrica, la cual hemos rechazado, y además ya pasan una semana y más, no encontramos una respuesta del ministro de Energía, tampoco de la Autoridad de Electricidad. Lamentamos esa actitud silenciosa. Sin embargo, será el ampliado quien vaya a evaluar y también a tomar algunas determinaciones. De momento, la postura nuestra como Junta de Vecinos a nivel nacional está dada. Rechazamos esta actualización que autoriza el orden del 3%, a no ser que haya razones fundadas que deberían haber explicado previamente y no haber lanzado de manera unilateral, y eso obviamente molesta y preocupa. De cosas, pero bueno, ahí está, eso es lo que dicen, unilateral. ¿Por qué unilateral? Bueno, tal vez es un poco de mala información que tienen los dirigentes. Como les digo, este es un incremento que se viene dando ya hace muchos años por normativa que existe desde el año 2001. Tal vez habría que retrotraernos y decir, bueno, desde el 2001, 2002, 2003 nos quejemos de estos incrementos de tarifa. Es parte de las atribuciones que tiene el sector, el ente regulador en este caso y el ministerio son los que han determinado, pero no es algo nuevo, no es algo inventado, simplemente se está cumpliendo la norma. Yo creo que es bueno conocer que los dirigentes de las entidades y de todos los grupos interesados conozcan la normativa y que más bien se empapen de cuál es el impacto real, no solo en el bolsillo de la ciudadanía, que vemos que no es tan fuerte, o sea, a todos nos sirve, 10 centavos más nos sirve a todos. Sin embargo, en este caso es para que las inversiones que se han hecho funcionen adecuadamente y, como bien decías, para que tengamos un servicio adecuado, para que no falte luz. Es mejor estos pequeños incrementos y que tengamos las conexiones de forma oportuna, que luego estar tomando medidas porque no tenemos energía, porque no se mueven las industrias, porque no está funcionando nada. Eso sí sería realmente dramático para nosotros. Mi última pregunta, que además la había conversado con nuestro anterior analista, la media hora pasada, la bolivianización de la economía. ¿Sigue siendo algo positivo? ¿No va a ser una burbuja que se desinflará en algún momento y se dispararán nuestros precios? Definitivamente no. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico, que vemos nosotros los analistas financieros, que las políticas que aplica el gobierno, económicas, monetarias, fiscales, etcétera, etcétera, antes no tenían impacto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en una economía dolarizada. Entonces, la única moneda que puede controlar el Banco Central de Bolivia, el gobierno, es el boliviano. No controlamos ni el dólar ni ninguna otra moneda. Correcto. Entonces, es un acierto a la bolivianización. Pero y no debe vivimos aislados del planeta, ¿no? No, vivimos en un planeta que es dolarizado. Nuevamente, más que el planeta sea dolarizado, tenemos nuestro respaldo en dólares, que son las reservas internacionales que tenemos, que han ido disminuyendo merced a la crisis internacional que se ha vivido, pero que siguen siendo bastante grandes para lo que es nuestra economía, igual que nuestros indicadores macroeconómicos. Entonces, el impulso que se está dando por bolivianizar en la banca y en otros sectores, desde mi punto de vista, tiene que profundizarse. ¿Para qué? Para que cuando hay estas crisis, el impacto de las políticas que aplique el gobierno, sea cual sea el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Evo Morales, tengan el impacto que requieren.
Por ejemplo, cuando comenzó la crisis internacional, hemos visto que las economías vecinas comenzaron a devaluar y hacer que su tipo de cambio se acomode un poco a las demandas externas. Sí. En nuestro país no hemos caído en esa tentación. Es un poco difícil porque lamentablemente todos los libros que nos enseñan economía en las diferentes universidades del país nos muestran un modelo que tiene una visión muy clara, que es orientada a lo que es el dólar, a lo que es el capitalismo. Más allá que sea bueno o malo, no puedo criticar eso, pero tiene ese sesgo. Entonces, cuando queremos aterrizar un poco, y por eso es importante el debate, por eso es importante conversar y ver cómo aterriza eso a las finanzas de las personas, de las unidades productivas de las empresas. Si se hubiera caído en esa tentación que se tiene desde las universidades, tal vez nuestra situación no sería tan buena. Sucedió hace poco una caída estrepitosa del capitalismo, se decía, ¿no es cierto? Se tembló Estados Unidos, hubo una recesión muy fuerte, y cuando todos los analistas económicos me decían, y llega eso y nosotros nos vamos a caer y a nosotros nos va a tocar lo mismo, hablo de Bernard Lynch, por ejemplo, que me decía, este va a ser el final de este gobierno, llegó esa caída y a nosotros no nos hizo ni cosquillas, algo que no se comprendía en el instante. Lo que pasa es, nuevamente, tal vez es la formación que tienen muchas de las personas ligadas a la economía, pero yo creo que precisamente ese es el valor agregado que tenemos de el cambio que ha habido en el ministerio. Una persona que es de la casa, una persona que entiende cómo aterrizar los elementos macroeconómicos en la realidad financiera del país y que nos abstrae un poco de esa forma tradicional de pensar. Tengo entendido que el ministro Guillén tiene formación en ingeniería industrial, tiene másteres en administración de empresas, es abogado. Entonces hablamos de una persona con una formación integral que nos va a permitir continuar un modelo que va más allá, inclusive solo del Ministerio de Economía. Es un modelo que ya ha involucrado empresarios, que involucra a diferentes sectores sociales, que está involucrando a todos y que está dando buenos resultados. 4 años ser la mejor economía del país no lo tiene cualquiera, y menos en época de crisis. Creo que al ministro le tocó bailar con una época que ya venimos arrastrando desde hace 3 años, pero con seguridad lo va a hacer bien, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por esas pasiones y solo ese conocimiento. El debate siempre es sano, es bueno discutir ideas, no todos tenemos la razón, pero tenemos que abrirnos, ser objetivos y quitarnos los pensamientos sesgados. Bueno, tengo grabado este programa, que nos vaya mal, yo pongo el programa para hacerte recuerdo. Claro. Gracias, que sí. Ha sido un gusto tenerte, me parece fantástico y creo que esa visión optimista y de fe en nuestro país es fundamental, ¿no? Yo recuerdo país al que vas, tú le quieres pagar en dólares y la gente dice, no, ¿por qué? Y ese es un valor, un plus que tiene cada país y hasta una respetabilidad por la identidad propia. Y eso es fundamental. A ver, anda a Chile y quererles pagar en dólares, te votan. Lo mismo sucede en cualquier otra parte. Sí, en países débiles, como por ejemplo la Argentina, ¿no? Que tiene tantos idas y venidas. El Ecuador, que está dolarizado absolutamente, ya no tiene moneda. Pero los otros que se sienten una economía fuerte no lo aceptan ni lo permiten. Ojalá suceda todo eso. Yo celebro que hayamos tenido este periodo. Siempre decía un poco en broma, pero pónganle alfombras persas, lo que quiera ese señor, porque ese señor nos ha mantenido una economía buena y positiva, y hay que premiar a que los hace bien. Se fue ahora, estará en el Brasil, Dios quiera que sea todo positivo, tenemos una estructura que se mantiene y ojalá sigamos viviendo adecuadamente en la economía. Gracias, Jaime, ha sido un gusto tenerte. El mío, Verónica, y nuevamente estamos en crisis, se le está paleando y mis deseos de recuperación para el ministro Arce. Bueno, gracias. Nos vemos mañana, como siempre ha sido un gusto trabajar para ustedes, será hasta entonces.